Gentes y lugares de La Habana. Espacio de evocación y memoria conducido por el periodista Ciro Bianchi. Gentes y lugares de La Habana. Bueno, tenemos el honor y el gusto de tener hoy con nosotros en Gente y Lugares de La Habana al compañero Abel Prieto Jiménez, ensayista, narrador, presidente de Casa de las Américas. No quiero extenderme, Gente y Lugares de La Habana, aunque Abel es de Pinar del Río, nació en Pinar del Río en 1950, y no quiero extenderme en la presentación de Abel porque Abel es un hombre muy conocido por su relieve intelectual y por los cargos importantísimos que ha ocupado en su vida. Ha sido ministro de Cultura en 2 ocasiones, presidente del programa Martiano, presidente de la Unión de Escritores. Y en Abel hay una cosa que hay que admirar, que es su capacidad de convocatoria y su palabra, que siempre es como una fiesta de la inteligencia, y sobre todo el uso que hace tan correcto de la ironía y del humor. Es autor de varios libros, una novela que marcó época, que sentó un hito, que es El vuelo del gato, y otra novela, Los viajes de Miguel Luna, que a mí me gusta y que algún día habrá que leer de otra manera, porque es un retrato de nuestra generación, es un retrato de nosotros mismos, que a ver, se ha arreglado para inventar una cultura que basada en la idiosincrasia cubana, por supuesto. Y hoy estamos aquí para hablar sobre el libro cubano, porque se cumple un aniversario más de la creación del Instituto Cubano del Libro. A mí siempre esto me confunde porque yo siempre pienso en la fundación de la Casa de las Américas, de la Imprenta Nacional de Cuba. Yo recuerdo perfectamente cuando los periódicos, que no fueron intervenidos, sino que los dueños abandonaron los periódicos, muchos de estos periódicos se convirtieron en imprentas de libros. Y el libro que salió fue el Don Quijote de la Mancha, en una edición en 4 tomos, que se vendió a 25 centavos cada ejemplar. Ahí se hicieron varios intentos, al fin y al cabo fue después la Editora Nacional, después el Instituto del Libro, después el Instituto Cubano del Libro, y Abel ha vivido todo ese proceso porque fue director de 2 editoriales importantes, después fue como ministro, viceministro de Cultura, y primero y después ministro de Cultura, pues tuvo que ver con toda esa cuestión del libro. A ver, tú fuiste el director, ¿lo trato de usted o de tú? No, de tú, por favor. Fuiste director de la Editorial Arte y Literatura, sí, y de Editorial Letras Cubanas. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa de tu vida? A ver, Ciro, realmente mi primera responsabilidad, mi primer cargo en el mundo del libro fue en la Editorial Letras Cubanas, dirigida por Pablo Pacheco, a quien tú recuerdas seguro con mucho cariño, sí, como todos los que lo conocimos, como jefe de redacción de teoría y crítica. Yo fundé en Letras Cubanas la redacción de teoría y crítica, que es un ¿Estaba aquí en G? Estaba en G, donde está hoy el Centro de Investigación de la Música. Después pasé a director de arte y literatura y finalmente pasé a director de Letras Cubanas. ¿Qué puedo decirte? Creo que me enamoré del oficio de editor. Es quizás una de las profesiones que más admiro y de las cuales me siento más cerca. Participar en la gestación de un libro, no como creador, sino como auxiliar, asistente de ese creador, diseñar las partes del libro, sugerir, digamos, nuevos capítulos, nuevas estructuras, son realmente... Como un editor hace un libro. Como un editor hace un libro. Porque a veces aquí se reduce la función del editor a ser un corrector, que también fui corrector. Y las erratas eran como una especie de pesadilla, pero que eran en otra época cuando no existía, digamos, las nuevas tecnologías y el libro no se entregaba en la imprenta con un disco, sino se entregaban las galeras y después hacían nuevas pruebas de galeras. Había muchas erratas, en ese proceso surgían muchas erratas insólitas, pero de todos modos me enamoré de ese oficio, estuve muy cerca de los diseñadores de libros, estuve muy cerca de grandes profesionales de los cuales aprendí mucho, y
y Pacheco, que era un hombre extraordinario, con un espíritu organizativo y al mismo tiempo con una comprensión tan profunda de lo que significa el libro en la vida del pueblo culto y libre al que aspiraban Martí y Fidel, y que en cierto modo realmente se lograron cosas extraordinarias en ese campo, aunque hemos tenido retroceso, es la verdad. Pacheco dio una nueva vida al libro. Le dio una nueva vida al libro. Pero tenía un instinto como editor excepcional. Mercy Ruiz, sí, la que está ahora al frente de Ediciones ICAIC, es discípula de Pablo Pacheco, y otros muchos editores se consideran con razón discípulos de él, ¿no? Pero bueno, aprendí mucho de él, aprendí mucho de su equipo. Conocí allí a Andrés Couselo, el de Ediciones Huracán, sí, un editor casi legendario, Ana María Muñoz Bach, gente maravillosa, Tajes, José Tajes, Luis Traviesa, que lo vi en la universidad cuando presentamos el libro del editorial de Torres Cuevas, una colección de historia universal. Traviesa trabaja con Torres Cuevas. Ah, bueno, Luis Traviesa era ya un editor formado, un gran profesional cuando yo empezaba ahí. Fue un momento muy importante. ¿Específico de esa época, Abel, que tú hayas estado, que tú hayas...? Bueno, yo creé con ayuda de Roberto Fernández Retamar, de Adelaida de Juan, también visité a Salvador Bueno, visité a profesores de la universidad, a Graciela Pogolotti. Yo gesté una colección de ensayos que tuviera un sentido popular. Hicimos una colección de ensayos donde, digamos, apareció Caricatura de la República, sí, de Adelaida de Juan, que es un libro imprescindible sobre el Loquito, sobre el Bobo de Abela, es decir, sobre el Liborio, sobre vamos a decir, las figuras las caricaturas, los personajes que han caracterizado a la identidad nuestra. Ese libro de Adelaida es precioso. Y otros muchos libros, y inventamos la edición mínima de ensayo, que eran pequeños ensayitos, le decían colección mínima porque eran libritos pequeños, pero que eran realmente una manera de popularizar un género que por lo general se le ve como algo un poquito elitista, un poquito alejado de la gente. Y una de las cosas más hermosas que digamos que pueden estimular a un editor es ver gente en una guagua, en una parada, en la calle, leyendo un libro que salió de sus manos. Y en esa época se leía mucho en la calle. Ahora me dicen que se lee en soporte digital, que la gente está leyendo en los teléfonos, que bueno, es otra forma de leer, pero sin duda es tan válida como la otra. Yo no me niego a que eso sea una forma legítima de leer, aunque digamos por la generación a la que pertenezco me cuesta trabajo imaginarlo. Como yo digo, yo soy un hombre de la cultura del papel. Del papel. Es muy difícil. No, con los libros estos de Torres Cuevas, ¿ya viste la colección? La vi en la televisión. Ah, bueno, la colección esa tú tienes que olerla, tienes que ojearla. Está tan bien diseñada, Traviesas y el diseñador hicieron un trabajo excepcional. Ilustraciones, es un libro para leer y para pasear por él. Es un paseo visual lo que te propone también el libro. Es una edición realmente extraordinaria. Tomos, 5 tomos, creo. 5 tomos, pero está todo, como yo decía, desde los fenicios hasta Barack Obama. Sí, vi la portada. 5 tomos. Vi la portada. Y es un libro apasionante. Además está otra cosa muy importante que tiene esa colección. Digo, no sé si nos estamos yendo del tema. Tú decides, Ciro. Una de las cosas, después se edita si hace falta. Una de las cosas importantes que tiene esa colección de historia universal es que
están todas las civilizaciones representadas, está el sur, el punto de vista es el sur. ¿Quién es el coordinador? No, hay dos coordinadores, Constantino y Sergio Guerra Vilabor. Sí, sí. Hay dos coordinadores y Torres Covas como el director general del proyecto. Está prologada por él y tiene una introducción de Sergio y Constantino. Es realmente, ahí tú te acercas a cómo se gestó la vanguardia en el campo de las artes plásticas en Europa. Hay un capítulo dedicado al fascismo que a mí me parece imprescindible ahora que está de nuevo de moda el fascismo, porque estamos viendo un resurgimiento del fascismo en la actualidad. Y ahí te presentan a Mussolini con sus símbolos, con sus ideas, con sus conceptos sobre cómo la cultura y el arte puede contribuir a que el pueblo italiano, vamos a decir, se arraigue en sus convicciones fascistas. Después el fascismo hitleriano, después el falangismo de Franco. Es realmente, ese capítulo es impecable. Tiene capítulos y además donde te encuentras continuamente, Ciro, que yo creo que es algo que a veces en la enseñanza de la historia no se hace. Te encuentras continuamente con los distintos procesos, el cultural, el de las culturas populares, el económico, problemas de distinta índole, de geopolítica, están mezclados continuamente con un gran artista que influyó en una época determinada. Es decir, no está vista la historia fragmentada, que es algo que Torres Cuevas ha insistido mucho, el efecto negativo de la fragmentación. Hoy a las jóvenes generaciones se les está presentando un mundo fragmentado. Les cuesta trabajo ver las cosas de manera integral, porque todo se lo presentan, vamos a decir, a ráfagas, todo muy rápido y todo visto muy superficialmente, pero de manera fragmentaria. Y ellos han hecho un esfuerzo por presentar una historia universal integrada, y la van a poner en internet, es decir, que se va a democratizar ese libro. Pero perdón, me fui, que me estabas preguntando otra cosa. Estabas preguntando por algún libro que tú recuerdes de esa época tuya, como digo. No, te hablé de las colecciones de ensayos, de libros que realmente fueron importantes. Un libro que se llama Revolución, Letras, Arte. Es un libro sí, me acuerdo, lo tengo. Que lo tienes, un libro que tiene textos, tiene palabras de los intelectuales de Fidel, tiene textos de Carlos Rafael, de Alfredo Guevara, de Mirta Aguirre, tiene textos que de algún modo tocan la política cultural desde distintos puntos de vista, de Marinello. Me acuerdo de ese libro y de otros así. ¿Es una colección de lujo? Sí, sí. A ver, Martí, sí. Tengo que leerlo, ¿no? Dice, leer es una manera de crecer, sí. De mejorar la fortuna, de mejorar el alma. Leer nutre, la lectura enciende, aviva, y es como el soplo de aire puro, de aire fresco sobre la hoguera resguardada, que se lleva la ceniza y deja vivo el fuego. ¿Qué es para ti el libro y qué es para ti la lectura? Bueno, imagínate. No, y en esta cita de Martí que tú acabas de hacer, hay mucho, hay un mensaje muy intenso y muy fuerte y dicho de manera inmejorable. Yo creo que efectivamente leer es crecer espiritualmente. Es el tema de la feria, ¿no? Sí, en una época se usó, no sé si se mantiene, leer es crecer. Yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que una persona culta que no lea no es una persona culta. Es decir, inevitablemente en la base de toda cultura está la lectura. Ya pasamos por encima de la discusión de si lo lees en formato digital o si lees en papel. Pero bueno, la lectura como experiencia
como se decía antes, de las invitaciones a actos muy exclusivos, personal e intransferible. La lectura yo, por ejemplo, para mí Los Hermanos Karamazov, que fue una lectura que me marcó estando yo en la universidad bajo la guía de Beatriz Maggi. Yo te diría que hay personajes como Alyosha Karamazov, como Dmitri Karamazov, Iván, el otro hermano, Smerdiakov, el bastardo, el epiléptico, que son para mí más familiares que muchas personas reales. De pronto esa gente habita tu vida para siempre. El doctor Faustus de Thomas Mann, eso, si tú realmente te hundes, te sumerges en una obra de esa magnitud, de esa hondura, de esa tan llena de señales que le hablan a tu alma, vamos a usar la expresión que usan los religiosos y que tiene que ver con algo inasible que convive contigo hasta que te separas de ahí y te mueres y vas a los sillones de la funeraria de que hablamos. Esa relación con algunas obras esenciales se convierten en parte de tu vida para siempre. Claro, que cada generación lee los grandes libros de manera diferente. Claro, por supuesto. Porque no es lo mismo una época que otra. No, claro. Y además, nosotros tenemos, a pesar de ser una pequeña islita, tenemos el privilegio de tener una extraordinaria literatura. Tú conociste a Lezama. Para mí Lezama Yo he conocido a todos los grandes. Todos los grandes. A todos, desde Chacón y Carlos. No, y tienes colecciones tuyas, Imagen y Posibilidad, hay colecciones tuyas que son extraordinarias porque revelan un Lezama poco conocido, que es un Lezama periodista, que es un Lezama ensayista, pero de ensayos breves. Lezama es un mundo, Lezama siempre te sorprende. Lezama, en las eras imaginarias, la primera frase es: solo lo difícil es estimulante. Y hoy, en este mundo de hoy, de la tontería, de las películas estas americanas, Fucking You, de la banalidad, del entretenimiento vacío, que no se puede confundir el entretenimiento, que yo creo que es una virtud. Hay grandes obras muy entretenidas. Bueno, mencioné algunas ahora. Sí. Hay grandes obras muy entretenidas con el entretenimiento basado en la tontería, basado... Bueno, es que como me decía Miguel Barnés una vez, es que para ser frívolo hay que tener talento. y si te pones a mirar, es verdad. Es verdad. No, porque Miguel maneja expresiones de la frivolidad con una simpatía. Sí. Pero lo que te decía, hay obras que te acompañan siempre. A mí, por ejemplo, una obra que le gustaba mucho a Eliseo Diego, hablamos mucho de esa obra, Eliseo y yo, la de Stevenson, La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro con La Isla del Tesoro un adolescente, vamos a decir, se acerca ya a la gran literatura. Hay autores que son como autores bisagra. Sí. Robert Louis Stevenson es uno de ellos. Sí. Los cuentos de los mares del sur, es decir, son cuentos, narraciones, relatos que ya te acercan, vas desde la literatura de aventuras a la literatura de otras profundidades, de otros desafíos. Te pasa con Edgar Allan Poe, con los cuentos de Poe, con Arthur Gordon Pym. Pasas de la literatura de barcos, piratas, todo eso, naufragios, a asomarte al otro mundo, a ese mundo tenebroso, terrible, que acompañó a Poe en su brevísima vida siempre. Hay otros muchos autores de ese carácter que son como el umbral de una literatura que te exige más. Si nosotros lográramos en esta campaña de promoción de la lectura en que está implicado el Instituto del Libro, la Biblioteca Nacional, el propio Ministerio de Cultura, que tenemos todos que ayudar en eso,
si nosotros lográramos que algunos de estos autores que tienen un gancho especial para la gente joven o adolescente, y lográramos que se enamoraran de esos escritores, de su obra, va a ser muy fácil que después den el salto hacia la otra literatura más exigente. Seguro. Ahora, a ver, hay una cosa que el otro día, Díaz-Canel creo que habló de eso, el presidente, y es que hay que reanimar las librerías. Las librerías están muertas. Yo recuerdo, como en los años 60, tú ibas a la librería y te cambiabas con el librero, y el librero era capaz de orientarte. Y tú buscabas una cosa y no la vi, y el tipo te sugería otra, pero ya últimamente eso. Sin contar que, por ejemplo, la Falla Jamí, que es una librería emblemática, está cerrada hace meses. La librería del Ateneo, que está frente a la antigua Moderna Poesía, que está cerrada también, sí. Está en reconstrucción. O sea, hay que meterle mano a eso. Hay que ver, yo creo que con el tema de la pandemia, las librerías cerraron también. No, están abiertas. ¿Están abiertas? Sí, sí. Tienes que echarte cloro para entrar a la librería. Y estás tú solo allí, ¿no? ¿Hay alguien acompañándote? Bueno, da igual. No, yo creo que primero los temas de producción han sido muy dramáticos, las limitaciones para producir. Ahora hay un poco papel y el instituto está produciendo algunos libros, sí. Pero las últimas 2 ferias, por lo menos, ha habido que hacerla con libros de los almacenes, de la reserva de los almacenes. Que había muy buenas cosas, por cierto. Que había muy buenas cosas, que cuando se promueven con intencionalidad, la gente las compra. Pero hay otro problema, que es la promoción. Falla la promoción. Claro. No hay promoción, el autor cubano no tiene promoción. Claro. Y el autor cubano es víctima de traqueo, es víctima de todo, porque por ejemplo, tú te encuentras tus libros en internet y nadie sabe quién los puso. Y otros se están metiendo de dinero. O sea que hay que buscar eso. Pues te han puesto en internet libros tuyos. A mí. Y te ponen un nombre, por ejemplo, el autor fulano de tal. Y atrás te ponen otro nombre que tú no sabes quién es. Pues es que es el diseñador de la editorial que lo puso. No, pues. Sí, pirateo. 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 Entonces, yo creo que eso es un problema que hay que atajar, sin contar, por ejemplo, que instituciones como la agencia literaria no juegan el papel que tienen que jugar. Sí, eso se habló en una reunión hace poco. Entonces, ellos no venden, ellos le compran. Entonces, todo es una tortura. Ahora, a ver, el libro ha acompañado a la revolución, prácticamente desde el principio de la... Hay fotos emblemáticas de Fidel en la sierra, con un libro en la mano, con un libro de Papini, incluso. Sí, Giovanni Papini. O sea, ¿a qué papel ha jugado el libro en la revolución? A ver. Y esa frase de Fidel que yo no le decimos al pueblo, cree si lo lee. Sí. A ver, Ciro, eso tiene que ver con el concepto de Fidel, tomado de Martí. Fidel es el más grande martiano imaginable. Un martiano. Roberto Fernández Retamar decía que Fidel citaba a Martí como de una manera tan natural como se respira. Es decir, Fidel tenía a Martí a flor de piel. Y la idea de cultura y libertad, la idea de la relación indisoluble entre cultura y libertad que está en Martí, está también en Fidel. Para Fidel la revolución tenía que transformar las condiciones materiales de vida de la gente, tenía que hacer la reforma urbana, tenía que hacer la reforma agraria, tenía que crear escuelas, tenía que crear condiciones de vida en los barrios estos marginales, condiciones de vida mínimamente dignas, pero había que transformar al ser humano a través de la cultura y a través de la educación. Y ahí el libro tenía ese papel central que dices tú. El Quijote, como bien dices tú, fue el primer libro editado por la Revolución en 4 tomos, con las ilustraciones de Gustavo Doré. Picasso en la portada, pero en la tripa, las ilustraciones de Gustavo Doré, hecho en imprenta de periódico, lo vendieron en los estanquillos de periódico, algo, un hecho único. Todavía no se había hecho la campaña de alfabetización. Es decir, el libro
como objeto cargado de simbolismo, cargado de densidad cultural, cargado de memoria, asociado a la plenitud del ser humano, estuvo desde el principio, a partir de esa necesidad de transformar a la gente. Había que crear un ciudadano nuevo, un ciudadano más pleno, un ciudadano para el cual la calidad de vida pasaba por la espiritualidad, pasaba por la cultura. Acuérdate que todo el mundo andaba en Cuba con un libro bajo el brazo. Y después de la campaña de alfabetización empezaron la batalla por el sexto grado, el seguimiento por el noveno grado. Este país se convirtió, es una frase del Che, en el socialismo del hombre en Cuba, en una inmensa escuela se convirtió Cuba. Y realmente nunca tuvo tanto prestigio social la cultura como en esa época. Por eso uno ahora le duele que a veces se siente que se ha perdido esa imagen tan enaltecedora del papel y la función social de la cultura, a partir de la contaminación que tenemos de la crisis cultural contemporánea, donde hay realmente la humanidad está viviendo una crisis cultural sin límite, verdaderamente escalofriante, donde los propios oligarcas, los propios dueños del planeta o que se creen dueños del planeta están negando las conquistas que hizo la burguesía desde el Renacimiento hasta acá en términos de arte y de cultura, porque la han convertido en una mercancía. Ya si tú piensas que el libro es una mercancía, si tú analizas la distribución del libro en términos mercantiles y les pones los precios más altos para sacar más dividendos, ya tú estás vulgarizando eso, ya tú estás distorsionando todo eso. El libro se compra y se vende, pero no es una mercancía. No es una mercancía vulgar. Si lo consideramos una mercancía, lo degradamos. El Quijote no se vendió aquí como una mercancía. No fue para ganar dinero la imprenta nacional cuando vendió la edición revolucionaria del Quijote. Un peso. Un peso. Perdió dinero. Pues. Por supuesto, fue seguramente presupuestado sin ninguna duda. Pero así se hizo con muchos libros aquí, las ediciones Huracán, aquí leímos todo Dostoyevsky, leímos a León Tolstoy, Gogol, toda la gran literatura. Hemingway, Por quien doblan las campanas, El viejo y el mar, todo en grandes ediciones de papel gaceta. El único defecto era que se despegaban, todos los libros, los tuyos están pegados. Bueno, algunos. se iban... Pero pasa ahora también. Pasa ahora también. Pero con Ediciones Huracán parece que Pero Huracán, algún día habrá que agradecerle a Ediciones Huracán. No. La obra de Ediciones Huracán es la cultura universal titánica. De varias generaciones, la cultura universal de varias generaciones de cubanos se le debe a la colección Huracán. Y tú llegabas a la nevera y decías, ¿cuánto va a ser? 80 centavos. Ya que caro está. Gentes y lugares de La Habana. A ver, ya para terminar, ¿qué libros tú recomendarías a un joven lector o a una persona? Aquí hemos hablado de algunos cuantos, ¿no? Bueno, hablamos de Robert Louis Stevenson, hablamos de Edgar Allan Poe. Habría que hablar de Julio Verne. Es decir, un joven, habría que hablar de Salgari. Un joven de Dumas, Alejandro Dumas, un joven que se está iniciando en la lectura, va a disfrutar mucho leyendo a esos clásicos. Escritores cubanos. Y escritores cubanos, bueno... muertos para no tener compromiso. No, también. Dora Alonso tiene libros preciosos, Nelio Jorge tiene libros preciosos. Negrita. Las crónicas de Nelio Jorge. Claro, bellísimas. Las crónicas son insuperables. Y algún día hay que leer a Lezama.
Claro, no se lo puedo recomendar a un joven ahora porque podría rechazarlo, le puede resultar muy difícil. Pero Martí, hay que leer a Martí. Martí no puede ser un busto en la puerta de una escuela. Martí no puede ser una estatua. Martí tiene que ser un compañero, alguien que nos acompañe día a día, que nos aconseje día a día, que nos nutra día a día. Eso tiene que ser Martí. Y no te puedes quedar con los zapaticos de rosa y con cultivo una rosa blanca. Si te quedas con 3 o 4 versos para decir en un matutino, te quedas sin Martí. Te haces la idea de que te acercaste a Martí. Yo creo que es muy importante, y el papel del maestro es esencial, el papel del instructor de arte, el papel de la persona que esté, por ejemplo, al frente de una casa de cultura, del bibliotecario, del librero, que tú hablabas de aquel librero que te conocía, que te llamaba si venía una edición que te podía interesar. Ese tipo de librero que algunos tenemos muy valioso, debía realmente ser efectivamente un promotor de la lectura permanente. Nosotros tenemos todas las condiciones, Ciro, para promover la lectura y para salvarnos de esta crisis de la lectura universal. Tenemos los medios, tenemos los instructores, tenemos toda la población infantil escolarizada, tenemos un ejército extraordinario de maestros, tenemos los instructores de arte, tenemos los intelectuales, los artistas en todo el país, miembros de la Asociación Hermanos Saiz, de la UNIAC. Yo lo veo, por ejemplo, nosotros vamos a las cárceles a dar conferencias. Sí. Y yo veo el interés, sobre todo, incluso de la cárcel juvenil, que es la más terrible de todas, porque están, Sí. tú lo ves, tú dices, Mayra le dice que coronel, pero no tienen papas, sí, pero tienen 2 muertos. Y tú ves que a veces más el intercambio que se logra es increíble con los muchachos. Y claro, uno tiene ya la maldad y tú sabes cuándo está decayendo el interés y entonces tú subes la parada con Giannini, por ejemplo. Claro. Sube la parada. Pero es increíble, en realidad, el afán y la gente que te para en la calle. Que te para en la calle y te dice cosas y te pregunta cosas. Y eso es muy importante. Porque la cultura es una necesidad, y tú lo sabes mejor que nadie, Ciro, porque has sido uno de los más importantes promotores culturales de las últimas décadas. Es una necesidad. Aunque tú tengas otras necesidades que son muy urgentes, que tienen que ver con la supervivencia, esos problemas los tenemos hoy. Es un momento difícil, es un momento donde hay una crisis muy compleja. El país está haciendo un esfuerzo verdaderamente indescriptible por salir adelante sin que se nos queden sectores de población rezagados, esos sectores que llamamos vulnerables. Pero incluso con todas esas necesidades, la necesidad de la cultura está presente en el ser humano. Esa necesidad está presente. La trampa puede ser que la cubran con pseudocultura, con cultura chatarra. Esa sería, vamos a decir, la trampa, que esas necesidades se cubran falsamente con la cultura chatarra, donde puede ser que estés entretenido un par de horas viendo algo que no vale para nada el tiempo que estás empleando en ello, o que realmente puedas ver o leer o admirar algo que represente mucho para ti. Claro, eso tú no se lo puedes imponer a la gente. Tú no puedes pararte en una especie de tribunal estético y decirle a un joven, esto es lo que tienes que leer y esto ni lo toques porque no sirve. Esto sirve, esto no sirve. Eso es fatal, porque lo primero que te va a decir el joven es que quién eres tú para dictarle sus gustos, dictarle sus preferencias. Tú lo que le tienes que dar instrumentos a esos niños, adolescentes, jóvenes, para que sepan distinguir cuando hay una experiencia estética auténtica, genuina, que lo va a enriquecer, y cuando hay una estafa, y que realmente por sí mismo, con ese instrumental, sepan ellos distinguir
Esa es una decisión que tienen que tomar la gente a partir de ese instrumental. Voy a ver esta telenovela, voy a ver esta serie, voy a ver esta película o voy a leerme este libro porque me interesa o porque realmente hay secretos en ella que intuyo y que quiero descifrar o por lo que sea, pero que sea a partir del instrumental que tú le des, que le den sus profesores, sus maestros, sus tutores, sus instructores, ¿entiendes? Eso es muy importante. El programa este más de RECIC que se llama El Espectador Crítico. Sí. Nos hace falta formar no solo espectador, un lector crítico, un receptor de la cultura crítico, con instrumental crítico. ¿Ya? Bueno, pues agradecemos al compañero Abel Prieto el tiempo que ha pasado con nosotros. Pudiéramos seguir hablando mucho más, pero en este encuentro de gente y lugares de La Habana, pues nos honra haberlo tenido aquí con nosotros. Muchas gracias. Gentes y lugares de La Habana. Espacio de evocación y memoria conducido por el periodista Ciro Bianchi.